Imagina una situación como esta. Has dedicado toda tu vida a cuidar de tu familia. Has trabajado sin descanso para que a tus hijos y nietos no les falte de nada y sean felices. Y ahora, un día, en lugar de la gratitud y el cariño esperados, se encuentra con la grosería, la frialdad o incluso la indiferencia. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué ocurre? ¿Dónde se ha dado el paso en falso? Y, lo más importante, ¿cómo corregir la situación? En busca de respuestas a estas difíciles preguntas, podemos recurrir a la sabiduría del Tíbet para comprender las razones por las que hijos y nietos pueden ser maleducados. ¿Cómo podemos reconocer los verdaderos motivos de ese comportamiento y qué podemos hacer para devolver el respeto y las relaciones cordiales a la familia? Las antiguas prácticas tibetanas enseñan la interacción armoniosa entre las personas y ayudan a hacer frente incluso a las situaciones más difíciles. Puedes compartir ejemplos de tu vida, consejos útiles y pasos sencillos para ayudar a restablecer el equilibrio y conectar con tus seres queridos. Cuando las personas que queremos son groseras con nosotros, nuestra primera reacción es de dolor e incomprensión. Al fin y al cabo, parece que la persona que criamos, a la que inculcamos amabilidad y respeto, de repente empieza a violar todos estos principios. Sin embargo, siempre hay una razón detrás de ese comportamiento, y en lugar de reaccionar emocionalmente, merece la pena intentar comprender qué hay detrás de esas palabras o acciones. Imagina la situación. Golpeas accidentalmente la cola del gato. En respuesta, puedes sisear, arañar, como si se apresurara a atacar. Sin embargo, la verdadera razón de su comportamiento agresivo no es el desagrado, sino las sensaciones dolorosas. Situaciones similares ocurren en las relaciones con hijos o nietos. Su dureza en palabras o acciones puede no ser más que una petición de ayuda, una expresión de malestar interno que aún no saben expresar de otro modo. El desapego y la frialdad por parte de la generación más joven suelen estar relacionados con el estrés acumulado o la sensación de que no se les aprecia. Por lo tanto, es crucial no tomarse las palabras duras o los comportamientos desafiantes demasiado a pecho. En lugar de pensar, ¿por qué me hace esto?, conviene hacerse otra pregunta. ¿Qué le duele tanto que reacciona así? Estos pensamientos pueden surgir en situaciones difíciles. Por supuesto, seguir este enfoque no siempre es fácil, pero es este tipo de actitud la que allana el camino para el entendimiento y la armonía en las relaciones. Un estudio reciente, por ejemplo, descubrió que los niños que sienten el apoyo y la atención de los adultos, incluso cuando no están en su mejor momento, aprenden a gestionar sus emociones mucho más rápidamente. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, padres, abuelos o progenitores? Significa que nuestra serena calma sirve como una especie de espejo que refleja a los niños una sensación de confianza y fuerza interior. En los casos en que contengas el impulso del resentimiento en respuesta a una grosería, repite una y otra vez: permanezco a tu lado, aunque ahora no te resulte fácil. Un día, Anna Petrovna se dio cuenta de que su nieta adolescente, que entonces tenía 14 años, empezaba de repente a chasquear bruscamente en respuesta a cualquiera de sus comentarios. Al principio, Anna Petrovna estuvo tentada de responderle con el mismo tono de voz. Sin embargo, decidió actuar de otro modo. Invitó a su nieta a dar un paseo juntos, sin reprocharle nada ni hablar de groserías por su parte. Al cabo de un rato, la niña le contó sus preocupaciones y le dijo que le resultaba difícil hacer frente al aumento de la carga de trabajo y que sentía que no era lo bastante buena. Fue en ese momento de conversación franca cuando Anna Petrovna se dio cuenta de que su comportamiento tranquilo y de aceptación se había convertido en una especie de salvavidas para su nieta, ayudándola a hablar y a sentirse escuchada. Ser descortés
no siempre es consecuencia de cometer un error. A veces es señal de que un niño o adolescente ha perdido su apoyo interior, está perdido en sus propias emociones, atraviesa un periodo difícil relacionado con los estudios, las relaciones con sus compañeros u otras circunstancias de la vida. ¿Cómo puede ser ese apoyo fiable que les ayude a recuperar el respeto por ti y por sí mismos? Una vez que hayas conseguido mantener la paz interior sin ceder al impulso de ofender, es hora de dar el siguiente paso: intentar comprender las verdaderas razones que subyacen al comportamiento grosero. A menudo, la dureza en la comunicación es solo la parte visible del problema, mientras que las verdaderas preocupaciones del hijo o nieto permanecen ocultas. Supongamos que eres testigo de cómo alguien levanta la voz a los demás en un autobús abarrotado. A primera vista, ante ti solo hay un ignorante, privado de las normas básicas de decencia. Sin embargo, ¿y si esa persona ha pasado una noche en vela en la sala de un hospital cuidando a un familiar, o tal vez ha perdido su trabajo y ahora está totalmente desesperado, incapaz de imaginar cómo mantener a su familia? A menudo no tenemos toda la información que necesitamos, y lo mismo ocurre con nuestros hijos y nietos. Sus acciones son siempre consecuencia de determinados acontecimientos. A veces, detrás de las frases mordaces, no hay más que un deseo de hacerse notar. Los niños y adolescentes a menudo no tienen la capacidad de expresar sus emociones directamente. Puede que te hagan daño no por maldad, sino porque no saben cómo llamar la atención de otra manera. Pueden sentir que eres incapaz de entenderles o temer que su punto de vista no sea valioso para ti. Pensemos en el caso en que el hijo de una amiga de Vera Pavlovna la interrumpió inesperadamente de forma grosera durante una cena familiar. Ella pasó el resto de la velada pensando: ¿cómo ha podido hacerme eso? Solo intentaba ayudar. Más tarde se supo que el hombre estaba atravesando un periodo difícil en el servicio, con serias dificultades, y sentía que sus seres queridos no prestaban la debida atención a su estado. Incapaz de expresar sus sentimientos directamente, había dejado que su irritación se acumulara. Cuando Vera Pavlovna habló con él en un ambiente tranquilo, resultó que detrás de ese comportamiento grosero había una especie de defensa contra el sentimiento de impotencia. ¿Cómo actuar en tales circunstancias? En primer lugar, hay que intentar reconocer el verdadero significado tras la dureza de las palabras. Vale la pena hacerse preguntas. ¿Cuál fue el motivo de esta reacción? ¿Qué circunstancias han podido causarle angustia? Quizá he pasado por alto algo importante. Una vez aclarados los verdaderos motivos, hay que elegir el momento adecuado para dialogar, pero sin precipitarse. Deja que las pasiones se calmen y que la conversación se desarrolle de forma constructiva. El objetivo no es corregir el comportamiento inmediatamente, sino demostrar: estás ahí para escuchar. Cuando el niño se da cuenta de que sus sentimientos no quedan desatendidos y provoca un deseo sincero de comprenderlos, él mismo empieza a analizar sus actos. Y entonces, en lugar de groserías, surgen conversaciones francas. Una vez comprendidas las razones de la descortesía, es necesario pasar a la siguiente etapa: establecer ciertos límites con suavidad, pero con firmeza. Una relación llena de armonía y respeto mutuo es impensable sin límites claramente definidos. Incluso cuando los hijos o los nietos atraviesan momentos difíciles en sus vidas, esto no es excusa para un comportamiento irrespetuoso. Pero, ¿cómo marcar esos límites sin alejar aún más a nuestros seres queridos? Imaginemos la situación. El hijo de un vecino entra en casa sin molestarse en quitarse los zapatos. La anfitriona le pide amablemente que se descalce, pero no es atendido. ¿De verdad va a ver tranquilamente cómo aparecen huellas sucias en el suelo? Por supuesto que no. Repetirá su petición, pero con más insistencia en la voz. Del mismo modo, en la comunicación con sus seres queridos,
Los límites son necesarios para demostrar respeto por uno mismo y el valor de sus propios sentimientos. Poner límites no es agresivo, ni punitivo, ni mucho menos un reproche. Se trata más bien de una declaración tranquila pero firme de las propias preferencias. No me gusta este trato, no pienso tolerarlo. Es importante insistir en que los sentimientos del hijo o del nieto son comprensibles, pero también hay que respetar sus propias emociones. Por ejemplo, María Ivanovna se dio cuenta una vez de que su hijo adulto empezaba a hablarle utilizando solo el modo imperativo. Al principio, la mujer pensó que su hijo simplemente estaba sobrecargado de trabajo. Un día, sin embargo, respondió a otro comentario poco halagador de su hijo con ecuanimidad. Iré en tu ayuda en cualquier momento, pero no me gusta oír ese lenguaje. Probemos otro formato de interacción para que ambos estemos cómodos. Al principio, el hijo se mostró sorprendido, incluso resentido, pero al cabo de un tiempo admitió que gracias a su madre se había dado cuenta de lo importante que era cuidar su lenguaje. Los expertos en el campo de la psicología afirman unánimemente que las personas que son capaces de delinear claramente sus límites personales provocan un mayor respeto hacia los demás. Este enfoque no solo ayuda a fortalecer las relaciones, sino que también sirve de apoyo a los seres queridos, ayudándoles a aprender a ser sensibles a las experiencias de los demás. Su firmeza y confianza en sí mismos serán un claro ejemplo para ellos, demostrándoles que el respeto es la piedra angular de cualquier relación sana. Los límites personales no son barreras infranqueables, sino puentes sólidos hacia el entendimiento mutuo. Al establecerlos con amor, no solo protege su propia cordura, sino que también ayuda a sus hijos o nietos a aprender el verdadero valor de la comunicación respetuosa. Y esta inestimable lección permanecerá con ellos el resto de sus vidas como una estrella guía. Cuando tus límites personales están claramente definidos y tu comportamiento tranquilo es un modelo a seguir, es importante recordar que no todas las palabras que dicen tus hijos o nietos están directamente relacionadas contigo. A menudo, la grosería es un reflejo directo de emociones, miedos y experiencias personales. Puede que no siempre sean auténticas, pero puede ser difícil darse cuenta de cuando un lenguaje abusivo se dirige directamente a ti. Piensa en lo a menudo que la gente dice cosas enfadada o con prisas de las que luego se arrepiente. A veces no se dan cuenta de cuánto pueden herir a los demás. Esto es especialmente cierto en el caso de los adolescentes, cuyos cerebros aún están aprendiendo a lidiar con reacciones emocionales fuertes. La adolescencia es una época en la que los arrebatos emocionales están en su punto álgido y son difíciles de gestionar. Por ejemplo, Ana Sergeyevna, una abuela bondadosa, se encontró en una situación en la que su querida nieta Katia la acusó de repente. No entiendes absolutamente nada de nuestra vida moderna, solo causas problemas. Estas palabras hirieron a Ana Sergeyevna como si un afilado cuchillo se clavara en su corazón. Ni siquiera podía pegar ojo por las noches, repitiendo una y otra vez en su cabeza esta cruel frase. Pero en lugar de guardar rencor, dejarse llevar por la ira o encerrarse en sí misma, encontró la fuerza para mirar la situación desde otro ángulo. La mujer sabia pensó. Después de todo, Katenka no siempre tenía expresiones tan duras. Algo debió de ocurrir, algo que la hizo perder los estribos y arremeter con palabras tan hirientes. Al día siguiente, la abuela entabló un diálogo con su nieta. Resultó que Katia estaba preocupada por el conflicto con su amiga y temía ser juzgada. Este caso demuestra claramente lo importante que es no tomarse las palabras de hijos o nietos como algo personal. Cuando uno se da cuenta de que detrás de la dureza se esconde su mundo interior lleno de sentimientos, la reacción acompañada de dolor y resentimiento desaparece. El adulto se convierte en alguien
a quien acudir en busca de apoyo, en lugar de alguien a quien evitar por miedo a ser malinterpretado. Merece la pena intentar preguntarse en estas situaciones: ¿y si viera esto como un problema de un niño y no mío, qué haría? Esta sencilla pregunta ayuda a desviar la atención de los propios sentimientos para encontrar una solución constructiva al problema. A veces, la mejor solución es dar tiempo a que se calme la intensidad emocional o iniciar una conversación, no sobre las palabras pronunciadas, sino sobre lo que realmente preocupa al niño. Reconocer que la dureza suele ser un signo de los problemas internos del niño y no de su actitud hacia ti es la clave para mantener la compostura y poder encontrar una salida a la situación. Al fin y al cabo, la confianza es la base de todas las relaciones familiares, y si un adulto demuestra que incluso en los momentos difíciles no aparta, sino que busca comprender, esta confianza no hace sino reforzarse. Comprender que las declaraciones duras del niño son a menudo un espejo de su tormento mental y no un deseo deliberado de ofender, incita a reflexionar sobre el propio comportamiento. Al fin y al cabo, los niños, al igual que los nietos, absorben las lecciones de la vida no solo de las amonestaciones, sino también de las acciones de los mayores. Si un adulto responde a la insolencia de un niño con un estallido de ira o comentarios sarcásticos, demuestra involuntariamente la aceptabilidad de ese modelo de comportamiento. Por el contrario, al mantener el respeto por sí mismo, la moderación y el tacto incluso en situaciones difíciles, el adulto enseña a la generación más joven una valiosa lección. Recuerda cómo observan de cerca los niños a los adultos en situaciones cotidianas. Por ejemplo, como un adulto con mirada indiferente y tono respetuoso dialoga con el controlador en el transporte público, o en vez de entrar en un altercado con el vendedor por el precio, un adulto con una sonrisa amable encuentra una solución aceptable para ambas partes. El niño se da cuenta de que incluso una situación conflictiva puede resolverse sin perder la cara y mostrando respeto por el adversario. Por el contrario, si un niño es testigo de cómo una irritación momentánea se convierte rápidamente en una pelea violenta, empieza a dar por sentado ese comportamiento. He aquí, por ejemplo, un caso de la vida de Margarita Vasilievna. Un día, su nieta, disgustada por un comentario injusto de un profesor, en su opinión, se comportó de forma extremadamente destemplada. Hablaba en tono elevado, interrumpía a su abuela, a veces incluso gritando. En una situación así, Margarita Vasilievna podría haberle respondido con el mismo espíritu, pero prefirió otra manera. Escuchaba pacientemente a su nieta, le daba la oportunidad de expresarse y luego le decía en tono tranquilo: «Comprendo tus sentimientos, estás muy disgustada. Pensemos juntas qué es lo mejor que podemos hacer. Intenta hablar con el profesor». Al principio, Nastia se asombró de la sugerencia, pero luego la aceptó. Como resultado, no solo se disculpó por su comportamiento inapropiado, sino que también confesó que su propio comportamiento en clase probablemente dejaba mucho que desear. La ecuanimidad de Margarita permitió a la joven ver lo sucedido desde otro ángulo. Aquí es donde reside el poder del ejemplo personal. Las acciones de los adultos y su respuesta a diversas situaciones forman el paradigma de comportamiento por el que se guiarán los niños en el futuro. No tiene sentido intentar corregir el comportamiento de las generaciones más jóvenes si los propios adultos transgreden a veces las normas que intentan inculcarles. Porque el sentido del honor procede del ejemplo de los adultos. Pregúntese: ¿qué tipo de personalidad quiero cultivar en mi hijo o en mi nieto? ¿Restringida, sensible, capaz de manejar situaciones conflictivas con honor?
Si la respuesta es afirmativa, hay que tener en cuenta que cada palabra y acción en una situación difícil es un pequeño paso para que los niños aprendan estas virtudes. Al fin y al cabo, la educación no es un conjunto de enseñanzas morales, sino un ejemplo claro que los niños observan cada día. Cuando un adulto demuestra moderación y respeto por los demás, sienta las bases de una relación de confianza. Pero incluso con este planteamiento, no debemos olvidar que los niños y los nietos a veces se permiten ser groseros porque quieren que se les escuche. A veces a las personas les cuesta expresar verbalmente sus emociones y experiencias. Esto suele manifestarse en forma de declaraciones duras o a través de una resistencia persistente y silenciosa. En esos momentos, el diálogo abierto es la clave para resolver esas dificultades. El diálogo no es solo un intercambio de comentarios, sino una oportunidad única para abrir el velo tras el que se oculta el mundo interior de una persona. Iniciar una conversación de este tipo es a veces una tarea difícil, sobre todo en situaciones en las que se siente el aguijón del resentimiento. Sin embargo, vale la pena imaginar que un deseo sincero de comprender la postura del interlocutor puede convertirse en el vínculo que refuerce la relación entre usted y su hijo o nieto. Y cuanto más intensa sea vuestra comunicación, más fino se hará el velo de incomprensión que os separa. Llegó un momento en la vida de Tatiana en que se dio cuenta de que su nieto Slava empezaba a rehuir la comunicación con ella. Dejó de visitarla después del colegio, como solía hacer antes, y respondía a sus preguntas con parquedad y una sola sílaba. Al principio había supuesto que el chico simplemente estaba creciendo y se estaba volviendo menos sensible y atento con ella. Pero su voz interior le decía que la verdadera razón era otra. Resistiéndose a la tentación de sacar conclusiones precipitadas, Tatiana eligió otro camino. Invitó a su nieto a una merienda y se dirigió a él de forma tranquila con estas palabras: «Sabes, me he dado cuenta de que últimamente estás un poco más retraído de lo habitual. Es muy importante para mí entender cómo te sientes. Tal vez te gustaría compartir tus sentimientos conmigo». Al principio, Slava evitó una conversación franca, pero al cabo de un tiempo decidió confesar que estaba muy preocupado por sus notas en la escuela, que temía no estar a la altura de las expectativas de sus padres y que le daba vergüenza hablar de este problema. Esta conversación fue el comienzo de una comunicación más profunda. Ahora Slava confía sus preocupaciones y dudas a su abuela cada vez más a menudo. Momentos así demuestran claramente que un verdadero diálogo no se basa en reproches o intentos de ponerte en tu sitio, sino en un deseo sincero y genuino de comprender y sentir el mundo interior de otra persona. A veces basta con una simple frase dicha con calidez y participación. «Veo que estás disgustado por algo. ¿Quieres compartirlo conmigo?». Y a veces las palabras no son necesarias en absoluto. El apoyo silencioso, un tranquilo paseo juntos por el parque o una causa común cuya ocupación nos acerca. En esos momentos las palabras se encuentran solas, como si nacieran del silencio de la comprensión mutua. En este delicado proceso de comunicación, la sinceridad desempeña un papel fundamental. Si haces una pregunta, prepárate no solo para escuchar, sino para oír, sin interrumpir ni emitir juicios precipitados. Para los niños y adolescentes en proceso de formación de la personalidad, es sumamente importante sentir que su opinión tiene peso, que es significativa, aunque en cierto modo esté equivocada. Necesitan sentir que no solo se les escucha, sino que se les escucha, comprende y acepta. Este enfoque no solo ayuda a aliviar la tensión en la relación, sino que también ayuda a construir un auténtico respeto mutuo, que se convierte en una base sólida para una comunicación de confianza. Recuerde que entablar un diálogo no es algo que suceda una sola vez, sino un delicado hilo que debe tejerse con cuidado y paciencia una y otra vez, día tras día. Tu disposición a escuchar sin juzgar,
sin el deseo de imponer tu punto de vista, creará esa atmósfera única de confianza y apertura en la que incluso los temas más difíciles y dolorosos pueden discutirse sin miedo a ser malinterpretados. Y entonces, en lugar de rudeza y descontento, tus hijos y nietos empezarán a abrirse a ti con la sinceridad y la calidez de corazón que tanto faltan en nuestro complejo y cambiante mundo moderno. En los casos en que los esfuerzos realizados para entablar un diálogo constructivo no dan fruto, se ignoran los límites delineados de la permisibilidad y las buenas intenciones de dar un ejemplo digno se estrellan contra el muro de la incomprensión, surge una pregunta bastante natural y razonable. Si todos los esfuerzos e intentos por establecer relaciones son en vano, y los hijos o nietos siguen mostrándose persistentemente groseros e irrespetuosos, ello no indica que haya habido equivocaciones o errores. Sin embargo, en tales circunstancias es importante recordar que nadie debe tolerar comportamientos inadecuados, aunque procedan de las personas más cercanas y queridas. Piensa por un momento en lo cuidadosamente que guardamos nuestros límites físicos. Si un desconocido invade tu casa, empieza a tirar basura o a desordenar tus muebles, ¿cómo puedes ser un espectador? Lo mismo ocurre con los límites emocionales. Su defensa requiere no menos firmeza y constancia. Estas acciones no deben considerarse una manifestación de insensibilidad o alienación, sino una forma de demostrar respeto por uno mismo y dignidad. A veces, la forma más eficaz de influir en la situación no es seguir con exhortaciones infructuosas, sino interrumpir temporalmente el contacto. Imagina que la paciencia es una especie de depósito. Si se llena continuamente de amargura y frustración, no habrá lugar para los sentimientos cálidos y la empatía. Es más sensato darse un respiro para dejar que este recipiente se vacíe, y luego reanudar la comunicación con vigor y energía renovados. Una vez, María Feodorovna decidió dejar de llamar a sus nietos durante un tiempo. El motivo era su comportamiento extremadamente descortés. Se permitían ser groseros al hablar con ella, hacían mucho ruido, no respondían a sus peticiones. Le explicó a su hija de forma suave pero firme: «Necesito estar sola durante un tiempo. Deja que los niños vivan sin mis visitas durante un tiempo, hasta que aprendamos a comunicarnos respetuosamente». La hija se sorprendió al principio, pero luego empezó a prestar más atención a hablar con los niños sobre su comportamiento. Y así, unas semanas después, los nietos visitaron a su abuela para disculparse. No fue un paso fácil, pero María Feodorovna pudo demostrarles que un comportamiento respetuoso les servía de ejemplo. Si el nieto grita a la abuela, en algunos casos, detrás de la grosería externa, pueden esconderse problemas subyacentes que requieren la intervención de un especialista. Si observas que el comportamiento del niño se sale de lo normal, acompañado de agresividad constante o desapego, no dudes en ofrecer a los padres una consulta con un psicólogo. No se trata de un reproche, sino de una muestra de preocupación por el bienestar de su nieto. Los psicólogos afirman que el comportamiento de los niños suele cambiar cuando toman conciencia de las consecuencias de sus actos. Cuando los límites personales de un individuo están claramente definidos, los demás aprenden que la falta de respeto tiene un precio. Este precio puede adoptar la forma de pérdida de compañía, falta de apoyo o pérdida de confianza. Sin embargo, el aspecto más significativo es no ponerse nunca en segundo lugar. El bienestar personal, tanto físico como mental, así como la paz interior, tienen el mismo valor que las conexiones interpersonales con la familia y los amigos. La capacidad de dar un paso atrás para preservarse es una valiosa lección que enseñar a las generaciones más jóvenes, hijos y nietos. Demostrar con el ejemplo que el respeto procede del amor propio y de la autoestima puede sentar las bases de un cambio significativo
que a su vez puede ser el catalizador de unas relaciones armoniosas. En el momento en que las restricciones establecidas y el cese temporal del contacto empiecen a mostrar una tendencia positiva, o cuando se observe que los hijos y los nietos se van dando cuenta poco a poco de sus propias fechorías, se debe emprender una acción de seguimiento. La esencia de esta acción es crear una atmósfera en la que el respeto y la comprensión mutuos se conviertan en elementos integrales de la relación. En este contexto, desempeñan un papel importante las costumbres familiares establecidas y las actividades conjuntas que contribuyen a la cohesión de los representantes de las distintas generaciones. Merece la pena recordar los tiempos en que familias enteras se reunían en torno a una gran mesa, pasando juntas largas veladas. Antiguamente, las actividades conjuntas no solo servían para reforzar los lazos familiares, sino que también fomentaban una actitud respetuosa de unos hacia otros. En el mundo actual, estas costumbres casi han desaparecido, pero nada impide darles nueva vida añadiendo toques individuales. Inicia la creación de rituales comunes, ya sea una merienda conjunta en el círculo familiar, comentar los últimos acontecimientos o ver películas juntos. Estos momentos crean un espacio comunicativo en el que todos se sienten necesarios e implicados. A modo de ejemplo, Valentina Pavlovna reúne a sus hijos y nietos en torno a la mesa para una cena familiar semanal los domingos. En su casa, es norma dejar de lado los teléfonos móviles durante la comida y dedicar el tiempo a una animada conversación. Siempre pregunta a todos los presentes cómo les ha ido el día, si ha sido alegre o difícil. Estas cenas se han convertido no solo en una buena tradición, sino también en una herramienta eficaz para lograr el entendimiento mutuo entre los miembros de la familia. Incluso los miembros de la generación más joven, que antes rehuían las conversaciones francas, han empezado a abrirse, dándose cuenta de que su punto de vista tiene peso y valor. Si este tipo de iniciativas no parecen apropiadas para una familia en particular, merece la pena considerar métodos alternativos y menos complicados para fomentar la comunicación entre hijos y nietos. Un paseo por el parque, un divertido juego de mesa o escuchar música que guste a todos pueden servir de puente que una a las distintas generaciones. Sobre todo, es crucial que la generación más joven reconozca su voluntad de apoyarles no solo en situaciones en las que tengan que señalarles errores, sino también en momentos llenos de felicidad y emociones positivas. Imagínese, un niño, al compartir su alegría con usted, espera ver en sus ojos participación sincera y calidez, no solo rigor y admonición. Esto crea una atmósfera de confianza y comprensión mutua, en la que todos se sienten importantes y necesarios. Sin embargo, hay otro aspecto importante de fomentar la reverencia en los niños mostrándoles aprecio. Cuando te ayuden, aunque sea un pequeño favor, no pierdas la oportunidad de expresarles tu gratitud tan sinceramente como lo harías con cualquier otra persona. Por ejemplo, puedes decir, «Gracias por tu ayuda, ha sido muy útil», o «Te agradezco mucho tu tiempo, significa mucho para mí». Este enfoque demuestra que el honor y el aprecio están estrechamente relacionados, y cuando usted mismo modela estos comportamientos, los niños empiezan a comportarse de forma diferente, más sensible y receptiva. Irina Nikolaevna, por ejemplo, se dirige regularmente a sus nietos con estas palabras: «Me siento orgullosa de que me hayáis apoyado hoy. Significa mucho para mí». Estas sencillas pero significativas frases han animado a sus nietos a tomar la iniciativa de ayudar más a menudo. Sienten que sus esfuerzos son apreciados y valorados, y por eso se vuelven más sensibles a sus peticiones y palabras, intentando complacer a su abuela con su atención y cuidados. El honor mutuo en el círculo familiar no aparece de la nada, por arte de magia.
Es un proceso laborioso que se va formando poco a poco a través de cada diálogo, cada muestra de atención y cada momento que pasamos juntos. Cuando los niños son testigos de que no solo esperas de ellos un trato respetuoso, sino que también se lo das a los demás, aprenden a apreciarte de verdad y desarrollan un profundo respeto por ti. Y aunque el camino hacia estos cambios positivos de comportamiento pueda parecer largo y espinoso, cada esfuerzo que hagas, cada demostración de amor y paciencia hace que tu familia esté más unida y sea más amistosa, llenándola de una atmósfera de armonía y comprensión mutua. En el proceso de formación de las costumbres y tradiciones familiares, cuando los momentos pasados juntos empiezan a fortalecer la relación entre las generaciones mayores y las más jóvenes, hay que tener en cuenta un aspecto importante. A veces, los actos de mala educación pueden deberse a una inadvertida falta de comprensión de lo significativas que son sus experiencias y sentimientos para sus mayores. En la era actual, caracterizada por el rápido desarrollo de la tecnología y el acelerado ritmo de vida, los miembros de la generación más joven a menudo pierden de vista los sentimientos, necesidades y aspiraciones de sus parientes de más edad. En determinadas situaciones, conviene recordárselo de manera suave pero persistente. Este recordatorio no debe tener un tono de reproche o censura, sino que debe dar al niño la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de la generación mayor. Cuéntales lo que te hace feliz y lo que te entristece. Cuéntales lo que te hace feliz y lo que te entristece. La conciencia de los niños de que sus acciones tienen un impacto real en el estado emocional de sus mayores les anima a replantearse su comportamiento. Como ejemplo, podemos citar una situación que le ocurrió a una tal Lyubov Andreyevna. Su nieto Iván, de 10 años, interrumpía constantemente su discurso. Un día se dirigió a él con las siguientes palabras: «Vanechka, siento alegría cuando tengo la oportunidad de compartir contigo algo que me parece interesante. Sin embargo, cuando me interrumpen, tengo la sensación de que mis palabras no tienen valor para nadie, y eso me entristece». Esto hizo reflexionar al joven oyente, que a partir de ese momento empezó a escuchar las palabras de su abuela con gran atención. Este método permite a las nuevas generaciones comprender que cada acción que realizan no carece de consecuencias y alimenta su capacidad de empatía. Es una de las lecciones más significativas que puedes enseñar a tu familia. Los expertos en psicología afirman que la empatía es la base para construir relaciones armoniosas, y su crecimiento se fomenta comprendiendo la importancia de las experiencias emocionales de los demás. Para reforzar esta comprensión, se pueden modelar circunstancias en las que la generación más joven aprenda habilidades de cuidado y empatía a través de la experiencia práctica. Por ejemplo, puedes pedirles que te ayuden con tareas sencillas, no como una tarea, sino como una oportunidad para estar en compañía de los demás. Al hacerlo, no pase por alto agradecerles su ayuda para que se sientan valorados por su contribución. Además, comparta historias de su propia biografía en las que el respeto y la sensibilidad hayan sido un apoyo para superar retos difíciles de la vida o hayan ayudado a construir buenas relaciones. Las historias tienen un poder asombroso. Se quedan grabadas en la mente y sirven de fuente de inspiración. Pueden ser tus propias historias o historias que les hayan ocurrido a otros y que ilustren la necesidad de sensibilidad y respeto hacia los demás. Estas acciones no solo transforman la percepción que los niños tienen de ti, sino que también mejoran la comunicación con los demás. Los niños toman conciencia de cómo sus acciones y declaraciones se reflejan en los demás y desarrollan la sensibilidad hacia el estado emocional de los demás. Se trata de pasos pequeños pero significativos que no solo tienen por objeto superar las manifestaciones de un comportamiento maleducado, sino también formar relaciones basadas en un profundo entendimiento mutuo.
Es posible registrar estas transformaciones mediante acciones concretas. La comprensión es el punto de partida, pero el verdadero respeto se construye con acciones. En este contexto, es importante implicar con sensibilidad a la generación más joven en actividades conjuntas, demostrando que el cuidado y la atención no son una obligación onerosa, sino un medio para reforzar los lazos de parentesco. Uno de los métodos más eficaces consiste en implicar a hijos y nietos en actividades relacionadas con los valores familiares. Por ejemplo, se les puede encargar que preparen una comida para la mesa común, que recopilen fotos para el álbum familiar o que cuiden las plantas de la casa. Estas actividades no solo fomentan el respeto, sino también el sentido de la responsabilidad. Un caso notable ocurrió en la familia de Alexander Stepanovich. Su nieto, un adolescente de 15 años, era maleducado y retraído. En ese momento, Alexander tomó la iniciativa de proponerle a su nieto hacer un esfuerzo conjunto, preparar un material de video contando la historia de su familia como regalo para el próximo aniversario de su abuela. Al principio, el joven aceptó la oferta sin mucho entusiasmo, pero a medida que se sumergía en el trabajo, empezó a mostrar verdadero interés, haciendo preguntas y aprendiendo cada vez más detalles sobre la vida de sus antepasados. Con el tiempo, este proyecto creativo se convirtió no solo en una oportunidad para que pasaran tiempo juntos, sino que también sentó unas bases sólidas para un entendimiento profundo basado en valores compartidos y en la historia familiar. Además de las actividades conjuntas, un paso importante para reforzar los lazos familiares es cultivar un ambiente de aprecio y cuidado mutuo. A menudo, los niños y adolescentes no expresan gratitud, no porque sean insensibles, sino porque no tienen la costumbre de hacerlo. Los padres pueden mostrar con el ejemplo lo importante que es dar las gracias por cada pequeño acto de ayuda, y no duden en enseñar a los niños a decir gracias y por favor en respuesta a la ayuda que reciben. Por ejemplo, si su nieta le ayuda a poner la mesa, puede decirle: «Has hecho un gran trabajo, muchas gracias. Significa mucho más para mí de lo que te imaginas». Palabras tan sencillas como sinceras crean un ambiente familiar en el que la gratitud se convierte en parte integrante y natural de la comunicación cotidiana. Pero hay otro aspecto importante que no debe olvidarse. En toda persona, independientemente de su edad y condición social, existe una profunda necesidad interior de sentirse importante y necesaria para los demás. Los hijos y los nietos, al sentir que su apoyo y atención tienen un verdadero valor para ti, empiezan a ver esos momentos no como un deber oneroso, sino como acontecimientos alegres. Es importante insistir en ello. Por ejemplo, si su nieto le ha ayudado a desmontar un viejo armario, exprese su gratitud diciendo: «Sin tu ayuda, no habría podido hacerlo. Tengo mucha suerte de tenerte a mi lado». Este enfoque fomenta el sentido de autoestima de tu hijo y refuerza su respeto por ti. Tampoco debes olvidarte de la constancia. Formar una actitud respetuosa es un camino largo y laborioso. Deja que los pequeños esfuerzos que hagas se conviertan en parte integrante de tu vida cotidiana. Con el tiempo, de estos momentos aparentemente insignificantes, crecerá no solo el respeto, sino también una auténtica intimidad que durará años. Cada acción que realice servirá de lección visual para los miembros de su familia. Y aunque parezca que el resultado deseado no llega pronto, recuerde: las semillas sembradas hoy germinarán sin duda en el futuro. Deja que tus palabras, tus actos y tu ejemplo personal se conviertan en el faro que ilumine el camino hacia el respeto y el cuidado de tus hijos y nietos. Y ahora me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo se supera la descortesía en el círculo familiar? Quizá alguien del público tenga sus propios trucos o experiencias vitales curiosas que compartir. Que se animen a contárnoslas en los comentarios.
Las experiencias y consejos personales de cada uno pueden ser fuente de inspiración y aliento para los demás. Si los espectadores encuentran útil el vídeo, deberían etiquetarlo con su aprobación. También se les anima a suscribirse al canal para estar al día de las novedades. Trabajar juntos puede ayudar a mejorar la calidad de vida y las relaciones entre las personas. El autor agradece a los espectadores su atención y se despide de ellos hasta los próximos encuentros en vídeo.